Buenos días, Lakeside. Siempre me da gusto estar aquí, que podamos alabando juntos, y esta mañana queremos empezar una pregunta retórica de cierto modo. No quiero que la conteste en voz alta, quiero que usted lo piense y que piense de lo que le voy a decir una vez más. No estoy pensando que usted crea lo que otra gente va a decir, piénselo por usted mismo. Nosotros estamos ahora en este momento entrando lo que es el punto central de Lakeside, que es la proclamación de la palabra del Señor, la alabanza y la enseñanza de la palabra de Dios. Así que mi pregunta es la siguiente: ¿cuál es el punto de que usted escuche un sermón? Déjeme que sea un poco más directo, posiblemente que le pueda explicar esto de otro modo. ¿Qué es lo que usted espera obtener de cada sermón que escucha? Ahora, yo sé que este pensamiento puede ser que está pasando por su mente algo así como que pues tengo que ajustar mis expectativas de acuerdo a las siguientes cosas. Bueno, yo estaba esperando que el pastor Steve regresara hoy. Bueno, y le puedo decir que él también es mi pastor favorito, pero yo lo que le estoy diciendo aquí no tiene nada que ver con la persona que está enseñando la palabra, porque cada semana la persona que está hablando aquí enfrente en el púlpito hacia usted no está hablando de sí mismo ni por sí mismo, sea quien sea esa persona está hablando por Dios del universo. Ya sea que sea el pastor Steve, Bruce Mills, Jason o cualquiera de los ancianos, la gente que está predicando, y cómo hacen ellos eso, no es un show, ni es una audición, es la proclamación de la palabra de Dios. Y eso es por lo que yo estoy aquí esta mañana proclamando lo que dice la palabra. Así que regresando a mi pregunta, ¿qué es lo que usted espera esta mañana? ¿Qué es lo que va a pasar hoy para usted en la palabra del Señor? ¿Por qué está usted aquí? Ahora, yo le hago esta pregunta porque el texto de esta mañana está hablando de cierto modo con ese mismo asunto, cómo nosotros respondemos a la palabra del Señor. Está hablando de un mensaje, algo así como una advertencia para todos aquellos que escuchan la palabra. Y este mensaje es para cualquiera de nosotros hoy. Así como lo pienso a través del mensaje y del texto, yo me doy cuenta de que hay un peligro que viene con el estar en una iglesia como en Lakeside. Porque esta es una de las iglesias mejores. Yo no quisiera estar en ninguna otra porque estamos en una iglesia con una enseñanza bastante fuerte. Y por lo cual es muy fácil que nosotros nos podamos convertir en espectadores solamente. Cuando yo llegué la primera vez aquí a Lakeside desde el 2007, es que parecía que era una iglesia, era muy pequeña porque yo venía de unas iglesias más grandes. Yo me di cuenta que había mucha gente que es parte de la iglesia que tienen una gran enseñanza y un conocimiento, y desde la juventud hasta los adultos está llena esta iglesia con una gente bastante preparada. Durante nuestros servicios me doy cuenta que he sido testigo de ver tanta gente, desde el pastor Steve, que es uno de los mejores pastores en toda esta nación. Y ahora, ¿por qué le estoy tratando de decir? Si usted viene a Lakeside regularmente, si usted está participando en nuestros ministerios, va a los servicios, va a las clases, usted está escuchando la palabra del Señor proclamada una y otra vez con un gran privilegio. Muchos de ustedes van a entender que han ido a iglesias en la cual la palabra de Dios no está proclamada claramente, y puede secar su esperanza y causarle cierta hambre. Pero eso no pasará aquí en Lakeside. Pero con ese gran privilegio que tenemos en esta iglesia, vienen grandes responsabilidades. Usted tiene la bendición de oír la palabra proclamada correctamente, pero también tiene una responsabilidad de hacer algo con lo que usted está escuchando.
Así que es la imagen de estas responsabilidades de lo que hablaremos en el texto de esta mañana. Si usted no lo ha hecho, vaya al libro de Hebreos en el capítulo 12. Y si usted regresa un poco más atrás de lo que el mensaje le voy a decir, usted va a ver que en el versículo del que hablé, se va a dar cuenta que cuando yo tengo la oportunidad de venir al púlpito, voy verso por verso a través del libro de Hebreos. Y cuando llegamos esta mañana, estoy llegando al final del versículo 12 y quiero poner aquí para que podamos entender el contexto de lo que yo le voy a llamar y cómo los creyentes deben de compartir y entender lo que están escuchando. La revelación de Dios en Jesucristo es de lo que se enfoca el libro de Hebreos. Empezando desde el versículo 1, del 1 al 2, nosotros vemos eso que dice: Dios, después de que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en esos días, en los finales, habló por medio de su Hijo, a quien diseñó el heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Así que todo el libro de Hebreos habla de Jesús, de lo que Él es, de quién es Jesús y de lo que Él hizo cuando murió por los pecadores. El libro estuvo escrito para hombres judíos que hablaban de el antiguo pacto de cómo tenían que sacrificar animales para acercarse a Dios, y nos habla también del nuevo convenio o el nuevo pacto en el cual por medio de Jesucristo ya no tienen que hacer eso. El libro de Hebreos está escrito para esos judíos que decían cualquier cosa que tú hacías anteriormente ya ha sido terminado porque Jesús lo ha culminado. No regreses a hacer eso. La revelación de Jesús está en la vida de Jesucristo y en Él es donde encontramos la esperanza de la salvación. Si usted se aparta de Jesucristo, tú te vas a apartar de la esperanza, tú te vas a apartar de la verdad. Así que cuando usted ve que el propósito de este Biblio es de que le está diciendo, si usted oye algo, lo único que usted necesita es Jesús. Él es la respuesta, Él lo es todo. No hay modo de que podamos tener paz con el Dios del universo si no estamos caminando de la mano de Jesús. Usted no puede obedecer leyes y los pactos y las ceremonias. Todo eso son pecados que caen, que no agradan al Señor. Lo único que va a limpiar el pecado va a ser la sangre de Jesucristo. Jesús, Él está celebrado y elevado, y esto es todo el enfoque que vemos. Pero una y otra vez en el libro de Hebreo nosotros vemos las advertencias. No te apartes, no te alejes. Por ejemplo, nosotros vemos en Hebreos, el principio de Hebreos 2, del 1 al 3, dice: por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablada por medio de los ángeles resultó inmutable y toda la transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, después de que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Y dice: tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Este es Hebreo 3:12. Reconocer estas palabras que le está hablando el Señor al mundo, que están hablándole a la iglesia en estas palabras. Particularmente la atención está devota a la gente que está ya dentro de la iglesia, que son los creyentes que están participando en una iglesia local, en la asamblea local, pero tienen el peligro de apartarse de la misma. Lo vemos en Hebreos 6, del 4 al 6, donde dice: porque esta es otra advertencia acerca de la apostasía. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo se crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y le exponen a la vergüenza pública.
Así que esta mañana lo que estamos viendo es de que nosotros encontramos otra advertencia, otro pasaje que nos advierte que es lo mismo, que Jesús lo es todo, pero tenga cuidado, no ignore esto. Nos habla de cómo nosotros respondemos a la voz de Dios, lo cual lo encontramos solamente en la palabra de Él mismo. La respuesta adecuada nos va a traer bendiciones. La respuesta equivocada va a ser catastrófica. Así que esta mañana, conforme nosotros entramos a nuestro texto, empezando en el 25, yo lo dividí en dos partes muy simples, nada más para una enseñanza más clara, para que nos pueda guiar. Hay dos responsabilidades de aquellos que escuchan cómo se predica la palabra de Dios. Hay dos responsabilidades de los que escuchan la palabra de Dios. Y si usted es parte de esta iglesia, esto le aplica a usted. Si usted ve el sermón en la computadora, también le aplica a usted. La primera responsabilidad es la siguiente. Usted tiene que aceptar a Dios y su palabra tal y como la habla en su vida. Aceptar la palabra de Dios, a Dios y a su palabra tal como la habla en su vida. Y mientras empecé yo a trabajar en mi sermón, espero que la palabra del Señor cause un gran impacto dentro de usted. Empezando en el versículo 25, dice algo muy importante. Vea que usted no niegue a Él quien está hablando. Así que claramente estamos hablando de la gente que está oyendo la palabra de Dios, están escuchando su voz. Y dice ahí que dice, como oímos, escucha lo que estás hablando y no lo niegues al que te está hablando. Aunque usted ve que esta gran realidad es de que se da cuenta que en esta pequeña oración, lo que dice todo el punto de este libro, para mí, es el corazón de este libro y es la responsabilidad que nosotros tenemos cuando oímos la palabra del Señor proclamada. Ahora, esto no está solo, es un contexto, porque usted conforme sigue leyendo el libro, déjeme le diga un poquito más para recordar de dónde viene esto. La última vez que yo hablé del libro de Hebreos, hace unos meses, nosotros cubrimos el versículo 18 al 24. Y lo que estaba hablando ahí, no voy a regresar completamente, pero le quiero dar un contexto, es de que el escritor de los Hebreos estaba definiendo el contraste de lo que era antes bajo el pacto antiguo y lo que era ahora bajo el nuevo pacto, bajo Jesucristo. Él estaba recordándole a cada uno de ellos lo que era estar de un lado de la cruz, el gran privilegio que tenían del modo en el que estamos ahora escuchando la palabra de Dios. Y fue un contraste en el que tenía una circunstancia histórica del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el versículo 18 es lo que él dice, porque no os habéis acercado a un monte que no se puede tocar, ni un fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a la oscuridad, ni a un torbellino, al sonido de trompeta, ni a un ruido de palabras tal de que les rogaron que no se hablara más, porque no se podía soportar el mandato. Si a una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo, estoy aterrado. La imagen que nos está pintando el autor es de una nación de Israel que estaba enfrente del monte de Sinaí, la cual había salido ya hacía un poco tiempo de la esclavitud. Después de cientos de años siendo esclavos, ellos vienen, terminan esa etapa, los saca el Señor de Egipto y los trae. Y los israelitas, después de que Faraón lo permitió, ellos salen, Moisés era el líder, los lleva en caminos a la tierra prometida y el Señor los libera, los protege de toda de la persecución, los protege toda esta gente que han visto milagro tras milagro. Aún así, el Señor les dijo que les iba a dar lo que ellos buscaban, que les iba a dar la ley. Y así conforme usted empieza a recordar esa etapa en la que la gente sale,
La imagen que nos están poniendo aquí es de que el Señor le dijo a Moisés, trae a toda la gente que vengan aquí al monte, que vengan aquí del modo correcto, que estén preparados y que tienen que venir aquí al monte. Y yo les voy a hablar a ellos, pero cuando ellos vengan al monte, adviérteles que no vengan tan cerca, porque si no van a morir. Este fue un tiempo muy difícil de oración y de alabanza. Porque si tu animal se pasa el límite que yo he puesto, será también, perecerá. Así que el Señor le habló a él, a esta gente, y fue un momento increíble en la historia, en el cual dice que había fuego y que la voz del Señor era como un trueno, y había vientos, y había temblores y terremotos, todo se sacudía. Debió haber sido aterrorizante. Y ellos están ahí viendo al Señor, oyendo la voz de Dios. Debió haber sido la cosa más aterrorizante que ellos habían experimentado. Y asimismo el Señor le dio su revelación a Moisés diciéndole, aquí están las reglas de cómo debe de vivir mi gente. Pero la gente tenía miedo y decía, por favor, no dejes que Él nos hable de una vez más. Nosotros no podemos lidiar con eso. Pero en Hebreos, el escritor viene a decir, no es como la nueva gente escucha esa voz. Y aún así, conforme esa experiencia fue tan terrible, el nuevo pacto, escuchamos la voz de Dios de un modo diferente. En el versículo 22 dice lo siguiente, pero tú has venido aquí, perdón. Pero vosotros, en cambio, habéis venido, se ha acercado al monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, la de Jerusalén celestial, con miradas de ángeles, la asamblea general de la iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de justos hechos ya perfectos. Y entonces el contraste de esa imagen del antiguo pacto y del nuevo pacto ha sido reemplazada por una celebración de gozo. No hemos llegado ahí nosotros, pero algún día llegaremos. Y la imagen que estamos viendo es que para aquella persona que ha venido a Dios, los cuales quiere decir que han venido a Jesús, yo no hay miedo, no hay temblores, aquí hay gozo, aquí hay alabanza. Porque nosotros en Jesús nos regocijamos, todo el mundo alaba al Señor. Y esta es una imagen increíble. Y el punto de todo esto es para que usted pueda ver lo que usted tenía. Que cuando usted viene ahora al Señor después de este nuevo pacto, usted ya no tiene esa imagen tan terrible en el cual está bajo la amenaza de muerte. Este es un hecho de celebración y alabanza, de gozo. Así que cuando usted ve esa imagen y ese contraste, vamos al versículo 25 en el cual dice, busque que usted no lo niegue a Él, quien está hablando. Él nos da esta imagen en la cual nos dice, tú no tienes que hacer lo que ellos hicieron, eso lo único que tienes que hacer es el siguiente. Escucha esta advertencia con mucha atención. Hay una gran urgencia en el cual dice Dios está hablando, aunque Él ya no habla en fuego y truenos, sigue siendo el mismo Dios y sigue siendo la misma voz. Y cuando usted oye esa voz y cuando está aquí oyendo la voz del Señor y lo que nos tiene que decir es algo serio, sea lo que usted haga con eso, tenga mucho cuidado de que nunca niegue a Él quien está hablando. En otras palabras, asegúrese de que usted acepta a Jesucristo, porque Jesús es la palabra. En Juan 1, versículo 1 dice, en el principio era la palabra y la palabra era Dios y Dios estaba con Él y en el principio Dios estaba con Él. Y aquí vemos cuando está oyendo aquí la predicación de la palabra, usted oye la revelación de Jesucristo por completo. Así que si usted se niega a escuchar la voz que le está hablando, usted está negando a Jesús mismo. Es cuando usted niega a Jesús como el único modo a la salvación.
Uno de los comentadores dijo que el lenguaje en el que está hablando como alguien que se está negando a oír y a obedecer. Y esto es lo que me da bastante preocupación cuando escucha uno este tipo de versos. Es de que están hablándole a la iglesia, a la gente que está aquí, a una congregación, es la gente que ha venido aquí, que profesionalmente parece escuchar lo que está diciendo la palabra, pero que no se arrepiente y busca a Jesús. Es una advertencia para la gente que parece ser un creyente, que escucha la voz del Señor. Esta no es una advertencia para el mundo que no conoce a Dios. Esta es a la gente que viene aquí y está en asamblea en la iglesia. Esta advertencia es poderosa, en la cual dice, si tú niegas a Jesucristo, no importa cuántos sermones tú hayas oído, no importa cuántas clases tú tomes, si tú no pones tu fe en Jesucristo, tú vas a ser juzgado. Continuando en nuestro texto esta mañana, voy a leer algo un poco más grande, es de lo que está diciendo. En el versículo 25 va a decir, tenga cuidado de no rechazar al que habla, pues si no se escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra, muchos menos escaparemos nosotros si le volvemos las espaldas al que amonesta desde el cielo. En aquella ocasión su voz conmovió la tierra, pero ahora prometido, una vez más haré que se estremezca no solo la tierra, sino también el cielo. La frase una vez más indica la transformación de las cosas movibles, es decir, las creadas, para que permanezca lo que es inconmovible. Así que las cosas que no pueden ser movidas van a quedarse. Una vez más, aquí estamos viendo cómo el escritor está uniendo la diferencia entre lo que pasaba antes de Jesús en el antiguo pacto y lo que pasa en el nuevo pacto. Y él está trayendo lo que pasaría antes y lo que traía ahora. La gente que hace ahora cuando escucha la palabra del Señor y aún así lo niega, está explicándoles lo que pasaba anteriormente y les está explicando ahora cómo es el futuro en el nuevo pacto, cómo puede uno explicar y entender las consecuencias de oír la palabra del Señor y aún así negar al Señor. Él está hablando porque aquellos que no se han escapado, los que lo negaron, que tengan cuidado en esta tierra. Esto es muy interesante porque la generación que se estuvo enfrente del monte de Sinaí y que tembló tuvo la siguiente reacción. Si usted trata de entender y ver esa imagen de Dios que está como un trueno, hablando en truenos y diciendo, tú vas a hacer esto. La gente respondió de cierto modo. Lo vemos en Éxodo 19 del 7 al 8. Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y le dijeron, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y llevó Moisés al Señor las palabras del pueblo. Y así fue como Moisés trajo las palabras de Dios a la gente y cuando la gente oyó la palabra, ellos no la negaron. Ellos tenían miedo a muerte y dijeron, sí, todo lo que Él diga lo haremos, pero cuando usted lee la Biblia se da cuenta que ellos no lo obedecieron, que la historia es... Usted ve en la palabra la idolatría, la rebeldía que ellos tenían una y otra vez, seguían apartándose de aquel que los sacó de la esclavitud, a cierto modo que hasta el mismo Dios dijo, ya tuve suficiente. Todos aquellos que salieron de Egipto, ustedes lo dijeron que obedecerían. Todos van a morir antes de llegar a la tierra prometida. Ni uno de ellos va a ver mi promesa cumplida. En efecto, el escritor de los Hebreos está marcando como un evento histórico en el capítulo 3, en el cual está diciendo de lo que pasa cuando usted niega al Señor. En Hebreos 3, del 16 al 19 dice, porque quienes habiendo oído le provocaron, ¿acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? Y con quienes se disgustó por 40 años, ¿no fue con ellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino que fueron desobedientes? Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad.
Así que vemos cómo el escritor está regresando a este juicio histórico y él está explicando lo que pasó. Diciendo, todos aquellos que escucharon la palabra del Señor en el monte Sinaí y aún así desobedecieron a Dios, van a morir en el desierto, nunca van a entrar a la tierra prometida, nunca encontraron a Dios, recibieron el juicio que se merecían. Cientos y miles de israelitas vinieron, ellos hubieran venido aquí y en vez de decir, ellos dijeron inicialmente, lo que tú digas haremos, pero eso era una mentira. Y ellos fueron juzgados. Y en nuestro texto es lo que estamos viendo, como el escritor dice que nadie va a escapar, porque ellos no se escaparon cuando Él les dio una advertencia en la tierra y aún así se trataron de escapar de aquel que les daba la advertencia desde el cielo. Era la voz del Señor. Ellos estaban ahí siendo advertidos. Y si Dios los juzgó a ellos basado en la limitada entendimiento, imagínese lo que haría para nosotros si no nos que tenemos el conocimiento completo de la salvación por medio de Jesucristo. En otras palabras, Jesús es la revelación más grande y el negarlo a Él nos va a causar un juicio todavía más grande. Y esto viene cuando nosotros leímos aquella advertencia que dice, usted no puede seguir negándolo y renovando esa disculpa. Y cualquier persona que es una apóstata va a ser una persona que va a ser juzgada. Y es una persona que estaba dentro de la iglesia, que algún día proclamó creer en el Señor y oír su voz y creyeron en Jesucristo. Pero posiblemente en algún momento de su vida, en un momento emocional, ellos prometieron obedecer al Señor. Y para traer ese poder de esa advertencia, el escritor hace un contraste en cómo el Señor juzgó a ese grupo de israelitas con el juicio que estaba por venir. El contraste es muy significativo. Le voy a enseñar un poco de eso, pero usted lo va a entender. En el versículo 26 se le dijo, y en su palabra el Señor les dijo, y en aquella ocasión su voz conmovió la tierra, pero ahora prometido una vez más haré que se estremezca no solo la tierra, sino el cielo. La frase una vez más indica la transformación de las cosas movibles, es decir, las creadas para que permanezca lo inconmovible. Así como yo le dije, si usted ha leído en el Antiguo Testamento, nos está hablando de cómo la tierra se estaba temblando y el contexto es el siguiente, que cuando él estaba hablando toda la tierra temblaba y hablaba del juicio que algún día vendría y que ese mismo juicio tomaría lugar ahí mismo. Ellos morirían en el desierto, nunca llegarían a esa promesa que el Señor les dio. Y entonces el mismo escritor regresa y dice, ahora te voy a enseñar algo, cuando dice el Señor, ahora te voy a enseñar algo nuevo. El juicio que viene va a ser completamente diferente. Esto no nos está llevando a algo que pasó antes. Esto nos va diciendo una garantía, una realidad que va a pasar porque se va a dar lugar. Ahora, el libro del cual están específicamente hablando es el libro de Ageo 2 del 5 al 7, en el cual Dios le está hablando a su gente. Este es Ageo 2 del 5 al 7. Conforme a la promesa que os hice cuando salisteis de Egipto, mi espíritu permanece en medio de vosotros. No temáis, porque así dice el Señor de los ejércitos. Una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, y haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Y está hablando con esta gente, prometiéndole a la gente que algún día todo esto iba a culminar, que algún día que va a haber un juicio final y que todo será establecido correctamente. Y este va a ser increíble,
que un juicio que va a sacudir al universo entero como nunca ha pasado antes. El escritor se está hablando de esa promesa o esa profecía. Ese es el juicio final y esto es lo que él dice, que la frase una vez más indica la transformación de las cosas movibles, es decir, las creadas para que permanezca lo que es inconmovible. Aunque yo le voy a decir, esto parece un poco a lo mejor similar, un poco cuando usted ve lo que está aquí en este mundo no es eterno, está contaminado por el pecado y algún día el Señor va a venir, va a dar su juicio sobre todo esto, sobre la tierra, y todos aquellos que han negado a Jesucristo serán juzgados. En el segundo de Pedro, nosotros vemos el segundo de Pedro 3 al 10, es una de las escrituras que habla acerca del juicio a venir. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con un gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Si nosotros vemos el libro de Apocalipsis, nosotros vemos de toda la destrucción que va a venir cuando el Señor venga con su juicio a la tierra. En Apocalipsis 6, del 12 al 17 dice, y vi cuando el Cordero abrió el sexto sello, y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como el sicilio hecho de cerda, y toda la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como la higuera deja de caer sus higos verdes, al ser sacudida por un fuerte viento, y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla fueron removidos de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, y los comandantes, los ricos, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, y ¿quién podrá sostenerse? Eso es de lo que está hablando el escritor de los libros de Hebreos. Él está haciendo una explicación bastante simple, hablando de cuando usted escucha la palabra del Señor una y otra vez, tenga cuidado que usted no niegue la verdad de esa palabra, porque cuando usted niega a Jesucristo, cuando usted muera, tal como lo hicieron la gente que negó a los israelitas, la gente israelita que negó a Dios, usted va a ser parte de esa misma destrucción. La advertencia de este texto nos está diciendo, como lo vemos en Mateo 7 del 21 al 23, yo regreso a este versículo una y otra vez desde que he sido un creyente. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Está hablando de ese momento del juicio. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí. Apartaos de mí los que practican iniquidad. Pero Señor, yo oí tantos sermones. Y yo escuché en el radio, yo iba en la mañana y en la tarde a la iglesia, yo oía al pastor una y otra vez. Pero si usted no ha puesto su fe personal en Jesucristo, usted va a escuchar, yo nunca te conocí. Eso es la llamada que nos dice nuestro texto, que usted vea, que usted no niega a él al quien está hablando. Esta posiblemente va a ser la llamada del Señor a muchos de ustedes y en sus corazones. Usted no se siente aquí una y otra vez y ve el mensaje en la computadora y no actúe sobre lo que usted está escuchando, tan imperfecto como es cualquier persona que está enfrente del púlpito. Nosotros somos los mensajeros del Señor y traemos la palabra del Señor para usted.
No niegue a Dios y lo que el Dios dice acerca de Jesús en su palabra. En Hebreos 3, del 7 al 8 dice lo siguiente. Tiene una exhortación que yo no puedo decirla de un modo mejor, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, porque Jesús murió por pecadores como usted y yo. Pero su muerte solamente es la protección para aquellos que han puesto su fe en Jesús, que se han arrepentido y han creído. Esta mañana Dios nos está dando una advertencia, pero también nos está dando una oportunidad para que nosotros podamos asegurarnos de que nosotros tenemos la fe donde debe de estar en Jesús. Y que Dios es santo y que nosotros no lo somos. Todos hemos pecado y todos estamos destinados a ser juzgados por nuestro pecado, a menos que Jesús, que vivió la vida perfecta y obediente y murió en lugar de los pecadores como usted y yo. Y entonces el castigo del Señor, que algún día va a ser colmado aquí en el mundo, en todo el universo, fue colmada y puesta en Jesús. Y cuando usted pone su fe en Él, entonces usted no será juzgado, porque Él tomó el castigo y la furia del Padre por todos aquellos que creen en Él. Déjeme que lo exhorte, que no deje que pase este momento. Y entienda claramente que el Señor lo está invitando a que lo reciba, a que lo acepte. No lo está invitando con gritos y estruendos. Él lo está abriendo con los brazos abiertos, con un modo de compasión y amor. Hoy, Señor, si usted oye su voz, no lo niegue cuando escucha lo que Él le dice. Ponga su fe en Jesucristo. Y si usted lo hace así, o si ya lo ha hecho anteriormente, algo diferente le espera al final. Nosotros tenemos la seguridad en medio de ese juicio. Ahí dice al final del versículo 26 que todas esas cosas que no pueden ser cambiadas que permanezcan, por lo cual el Señor va a remover todo lo que está manchado por el pecado, pero todos aquellos que han sido limpiados por el pecado permanecerán. Los hijos del Señor nunca van a ser removidos, nunca van a ser juzgados, porque ellos, como lo vemos una y otra vez, tenemos la esperanza en Jesús. La eternidad con Dios, el Señor en su reino, no puede ser sacudido, nunca va a ser movido. Y si usted conoce a Jesucristo, alabe al Señor, porque usted se la merecería, pero usted recibió el perdón. El universo material va a ser destruido, pero aquellos que han aceptado a Jesucristo, los que no lo negaron y oyeron la palabra de aquel que les hablaba, son parte del reino eterno de Dios. Así que nuestra primera responsabilidad cuando oímos la palabra del Señor es que nosotros nunca la vamos a rechazar. Nosotros vamos a aceptar a Dios, vamos a aceptar lo que dice su palabra para que nos dé vida. Y cuando usted lo ha aceptado, entonces usted está listo para la segunda responsabilidad que nos da la misma. La primera responsabilidad cuando escucha la predicación de la palabra del Señor es cómo habla nuestro corazón en nuestra vida, y la segunda es de que alabe al Señor con una actitud de agradecimiento en cada aspecto de su vida. Esto es lo que dice en el versículo 28. Así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos como a Él que le agrada con un temor renuente, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Esto es realmente la culminación para nosotros de ese privilegio de ser perdonados por el Señor. Así dice que como nosotros hemos recibido a un reino que no puede ser movido, Él dice aquí claramente que lo hemos recibido
y que nosotros estamos en un lugar que no nos hemos ganado, que hicimos algo suficiente para ganarlo, porque ese fue un regalo de Dios, no nos lo ganamos, Él nos los dio. Nosotros recibimos eso cuando nosotros aceptamos a Jesús. Usted no puede ser sacudido. Porque no tengo tiempo, no le puedo decir, pero esta es la imagen de Jerusalén, restaurada, llena de ángeles. Y cuando nosotros todo lo experimentamos en este mundo, va a ser removido, pero estaremos nosotros en la presencia de Dios. Esta es nuestra realidad, esta es la advertencia de que nosotros podemos estar, lo que pasa, apartados de Dios, pero la promesa del Señor y su protección eterna para sus hijos debería de ser lo que nos causa a nosotros la paz y el alabanza. En Juan 10 dice, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Esa es la seguridad. Esa es protección. Nuestra seguridad no depende en lo que nosotros hacemos porque nos estamos aferrando a Dios, porque nosotros nos cansamos y podemos perder nuestra fuerza. Él es el que nos está agarrando, Él es el que nos sujeta, el que nos mantiene seguros, el que nos sujeta. Nada de esta tierra puede meterse entre nosotros y el amor que tiene Dios por sus hijos. Esto es lo que nosotros tenemos que enfrentar, porque todo mundo que viene a esta iglesia estamos claros de que oímos la palabra y hay gente que está aquí que aún estando entre la congregación necesita venir a Jesucristo. Y el juicio que viene por el pecado para los que no son creyentes no causará que los hijos verdaderos del Señor tengan miedo, porque nosotros estamos salvos, tenemos nuestra seguridad en Él. Y una vez más, no lo voy a leer todo, pero si usted tiene la oportunidad, vaya a Romanos 8, del 31 al 99. Nada nos puede separar del amor del Señor, nada en esta tierra, nada nos podrá separar del amor del Dios. Y cuando nosotros miramos alrededor, vemos cómo todo se va empeorando, las juntas están de cabeza, lo bueno es llamado malo, lo malo es llamado bueno. Y ahora vamos por todo el mundo, esa tensión donde el mundo parece que el enemigo está ganando. Vemos sufrimiento, vemos caos, vemos hermanos en Cristo sufriendo. Pero nada de eso nos puede tocar. Nos puede afectar nuestra paz y nuestra tranquilidad ahora, pero no afecta nuestra eternidad con Dios. Nada nos puede separar del amor de nuestro Salvador, el cual nos habla y la voz que nosotros seguimos y escuchamos cuando venimos a Jesucristo. ¿Cómo respondemos a esto? Que cuando nosotros somos parte de este reino que no se va a mover, esta gran promesa del Señor que dice que vamos a estar con Él por siempre. Y esto nos trae realmente a la pregunta inicial que dice, ¿cómo vamos a responder cuando oímos a la palabra que se proclama aquí a nosotros? En el versículo 28 dice, como nosotros hemos recibido un reino inconmovible, escuche atención, seamos agradecidos, inspirados por esa gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Un cristiano debe de vivir en un estado de gratitud en el cual cualquier sermón que usted escucha lo debe de llenar de gozo, porque el Señor nos ha dado un regalo de la comprensión, del entendimiento. ¿Cómo no podríamos ser agradecidos? ¿Cómo no podríamos nosotros emanar gratitud? Porque es la respuesta lógica que podemos tener nosotros cuando el Señor nos ha dado tanto en su palabra.
Gracias. Gracias y agradecimiento al Señor es un tema y es una orden. En el Salmo Nuevo nosotros vemos, dice, te alabaré al Señor con todo mi corazón, todas tus maravillas contaré, en ti me alegraré y me regocijaré, cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Colosenses oímos que dice, y la paz de Cristo reine en vuestros corazones, al cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, sed agradecidos. El primero de Tesalonicenses del 5 al 16 dice, estad siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Esto es simple, la exhortación de que cuando oímos la palabra del Señor nos debería de ser agradecidos. Nos debería de recordar una y otra semana de lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero tenemos que tener un chequeo a la realidad para que piense en su vida en general, pero piensa en su vida. Y si yo le diera tiempo de analizar su vida y puede recordar muchas veces en su vida cuando usted no escuchó la gratitud por medio de la gente del Señor. La Biblia dice claramente en Filipenses 2:14, haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Es lo que le decimos a nuestros hijos una y otra vez, pero no fue escrito para los niños. Dentro de la iglesia nosotros oímos quejas y problemas. Muchas veces usted no estaba oyendo la conversación de nadie, pero ha habido puntos en nuestra vida que dentro de mi propia experiencia, yo he sido como usted parte de una iglesia y a través de los años yo me he dado cuenta que a veces de la gente que se queja y que no le pareció algo, cuando usted oye un sermón, es cuando la gente sale y empieza a quejarse de algo. Lo que está pasando es de que mientras estamos oyendo algo de lo que tenemos que estar agradecidos y que alguien debió haber estado alabando al Señor y dando agradecimiento dentro de su mente, estaban pensando en algo que no les estaba gustando, alguien que los ha tratado mal, algo que no les agrada. Y cuando nosotros hacemos eso, nosotros nos perdemos. El Señor nos estaba hablando, pero estábamos muy ocupados con nuestra propia agenda para escuchar su voz. Nosotros estábamos más ocupados en nuestra mente con resentimiento y amargura en vez de enseñar el agradecimiento. Déjeme que lo motive. Adopte un modo diferente de pensar con respecto a esto. Ahora, esto es solamente si usted quiere dejar de murmurar y quejarse, usted quiere dejar esa falta de agradecimiento en su corazón. Déjeme que comparta algo que yo entiendo. Yo he sido un creyente desde 1993, casi 27 años. Y aún así, yo todos los días tengo esa pelea con el pecado y aún así recuerdo muy claramente porque la salvación no vino con un botón que borraba todo. Aún así recuerdo. Yo recuerdo lo que era antes de que Jesús me salvara. Aún recuerdo claramente mis acciones. Yo recuerdo mi pecado. Y cuando yo paro y me pongo a reflexionar en quién yo era y pienso que el Señor me salvó a mí, todo lo demás que hace la gente es nada. Y yo realmente me doy cuenta que nada de lo que yo puedo saber o conocer de otra gente se puede comparar con mi propio pecado, hacer en contra del Señor. Pero entonces cuando reflejo muchas veces, cuando yo predico la palabra del Señor, en el hecho de que Jesús murió por mí, Él me amó a mí, Él me tiene en su mano.
en ese momento, como no puedo estar agradecido con el Señor. Yo, mi orgullo, mi sentido de que merezco más, de que el Señor no es justo, de que merezco más, rápidamente cae. Porque me doy cuenta de que mi única respuesta es gratitud al Señor. Porque al Señor le importó una persona como yo, un pecador como yo. Y si usted viene aquí a escuchar la palabra del Señor, déjeme que le recuerde acerca de la gracia que el Señor le ha mostrado. Cuando usted viene con esa humildad y esa gratitud en su corazón, entonces usted puede ver el final del versículo 28, en el cual dice: nosotros vamos a alabar al Señor eternamente con todo lo que hacemos, con cada hora de cada día. Nosotros vivimos de acuerdo a las Escrituras y a lo que el Señor quiere de nosotros, y nosotros entendemos que nosotros vivimos enfrente de un Dios sin miedo, en el sentido de juicio, porque Él nos amó, porque mandó a su propio Hijo para morir por nosotros, y aún así estamos enfrente de Él con reverencia, porque Él es un Dios, y aún así odiamos nuestro pecado y pedimos perdón por nuestro pecado, perdón, y confesamos nuestras faltas. Y nosotros recordamos que servimos a un Dios santo. Y la última pequeña frase del versículo 29 dice: porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Es solamente para recordarnos que a nosotros, que somos parte de un reino que no va a ser sacudido, aún así servimos a un Dios santo. Nosotros tenemos que ser santos porque Él es santo. Y esa imagen de un fuego consumidor no es porque nos va a consumir a nosotros, pero es solamente para recordarnos que nosotros caminamos enfrente de Él y vivimos nuestra vida como un acto de alabanza y oración para Él. Déjeme que lo motive. Cuando usted tiene el privilegio de escuchar la palabra de Dios, agradézcalo. Ore que si el Señor estaba hablando para usted y que usted no conoce a Jesús, de que usted se va a arrepentir hoy mismo. No endurezca su corazón, venga a Él hoy. Después de nuestra canción, si usted tiene alguna pregunta, vamos a tener gente aquí enfrente que le puede contestar sus preguntas. Y si usted es un hijo de Dios, si usted ha sido redimido, usted tiene un lugar en el reino de Dios. Deje que cada uno de nosotros dejemos todas las cosas y distracciones que nos llenan el corazón y vivir una vida que alaba al Señor grandemente. Por favor, oremos juntos. Padre Santo, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos por Jesucristo. Padre, para todos nosotros que hemos venido a un punto de arrepentimiento y nosotros hemos creído que Jesús es la respuesta y el único modo, nosotros venimos a pedirte por un corazón de agradecimiento, de que tengamos un corazón que sea suave. Y porque aún en Cristo nosotros podemos estar distraídos y enfocados en cosas mundanas. Yo te pido que eleves nuestras mentes, Señor, y así cuando cantamos y cerramos con este himno de agradecimiento, que sea algo que nos recuerde que nosotros estamos agradecidos y que esto nos va a inspirar a vivir una vida de alabanza, de agradecimiento. Y Señor, para todos aquellos que no te conocen y que están oyendo mi palabra o mis palabras, yo te pido que les des un corazón suave, que abras sus corazones, que se puedan arrepentir, que vengan en fe a Cristo. Y Señor, y si ellos no han venido, yo te pido, Señor, que así cuando cantemos esta canción, tú hables a su corazón y tengan la esperanza que tienen ellos en ti. Te amamos.
Te agradecemos por Jesús y en su nombre santo.